Buenos días. Qué rico que ustedes y yo añoremos este alimento espiritual, como lo añoran en la intimidad. Hay familias que han practicado en generación el pecado. Hay familias que han sido muy malas. Y en esta porción que vamos a estudiar aparece una familia muy mala. Es la familia de Herodes. Aparentemente aparece en los 4 evangelios, también aparece en Hechos, y es fácil confundir a los integrantes de esta familia con uno y el otro. El gran Herodes el Grande fundó la dinastía de los Herodes. Él gobernó en el año 37 antes de Cristo toda esa familia gobernó hasta el 4 años después de Cristo. No era un verdadero judío de nacimiento, Herodes el Grande. Su descendencia era de Esaú. Era un pagano en la práctica y un monstruo en el carácter. Tuvo 9 esposas, otros dicen que tuvo 10 esposas, y no vaciló en asesinar a sus propios hijos y a sus esposas si ellos se interponían en sus planes. Él fue el que hizo matar a los niños en Belén. ¿Quién? Herodes el Grande. Él mandó a matarlos a todos. Pero aquí, en este capítulo 14, no aparece Herodes el Grande. Aparece Herodes Atripas. Acá ustedes van a decir, pero no, ahí dice Herodes Tetrarca. Eso quiere decir, o ese nombre Tetrarca quiere decir que él gobernaba una cuarta parte del reino. Pero aquí Herodes Atripas era el hijo de Herodes el Grande. También muy fuerte. Su gobierno fue de mucho engaño y muy egoísta era muy abusivo. Herodes Agripas cometió un pecado. Pues todos habían cometido pecado, pero él había cometido un pecado que no le gustaba que se lo dijeran. Se había metido con la mujer de su medio hermano Felipe. Y a él no le gustaba que le dijeran, oye, esa relación no le gusta a Dios. Y por eso él no le gustó el mensaje que Juan le llevó. Y él, impulsado por su amada esposa, entre comillas, metió a Juan a la cárcel. Y en pocas palabras, pues le quitó la cabeza. Pero aquí vamos a estudiar la muerte de Juan. Juan era un profeta de Dios, un mensajero de Dios. Pero por hacer bien el trabajo, lo mataron. Hoy muchos cristianos prefieren no hacer bien el trabajo para Dios, para no recibir rechazo o que no lo maten. No sé lo que Dios nos tenga en esta porción, pero quiero que ustedes y yo nos evaluemos si realmente qué relación tenemos con Dios. Si realmente usted es un Herodes o un Judas. Esa es la conclusión que yo quiero que ustedes y yo lleguemos a esta porción. ¿Es un Herodes o es un Judas? ¿O un Juan? ¿Usted es Juan
el Bautista como tomó o un Herodes. Y vamos a mirar el estudio y espero que usted y yo haga esa comparación. Cuando yo empecé a estudiarlo, miré quién era Herodes y qué hizo él y qué influencias tomó y quién era Juan. Herodes se movió mucho por influencia de quién, Heroísa, de su esposa, de su amada, entre comillas, esposa. Hoy en día muchos cristianos se mueven y pecan por otros motivos. Señor, te doy gracias por esta porción. Ayúdanos, Señor, que la porción que estudiemos esta mañana nos muestre nuestra condición, para pedirte perdón y arrepentirnos si estamos en pecado. Y al contrario, si andamos bien, para que tú nos muestres de qué tenemos que cuidarnos. Muchas gracias, Señor, te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 14 y vamos del versículo 1 al 12, por favor. Lo leemos, ¿no? En aquel tiempo el tetrarca oyó la fama de Jesús. Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerlo. Y Herodes quería matarles, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Gracias, Nubi. En los primeros versículos nos ofrece una escena del pasado, cosas que ya habían pasado. Y el título, la muerte de Juan. Y en los primeros versículos nos muestra algo que ya había pasado. Y Herodes recordó lo que había pasado. Cuando oyó todo lo que Jesucristo estaba haciendo, sus milagros, lo que se estaba moviendo, Herodes concluyó muy rápidamente que Juan había encarnado en Jesucristo, que Jesucristo era la encarnación de Juan. Eso lo dice en Lucas 9:7. Herodes concluyó que Jesús era Juan el Bautista, resucitado entre los muertos. La última vez que Mateo nos muestra o nos habla de Juan el Bautista es cuando envió mensajeros a Jesucristo, Juan. Y ahí, en esa época, estaba en la cárcel. Por eso que nos vuelve a la historia de Juan para completar totalmente la historia. Porque en esa porción no nos dio por qué y cómo estuvo o estaba en la cárcel. Herodes a tripas había encarcelado a Juan por causa de ¿quién? Herodías, la mujer de él. Juan había condenado públicamente el pecado del rey. Juan había condenado públicamente el pecado del rey. Juan tan abusivo, no respetó a un rey, le dijo su pecado. Qué valiente Juan. Eso es ser de valientes. Juan confrontó públicamente a Herodes, porque vivía con Herodías, la cuñada. Ella era la mujer de su hermano.
En tal era una relación inmoral. Y él no cayó. Usted, como hijo de Dios, calla ante las personas cuando pecan. Usted es un instrumento de Dios para no juzgar, sino de edificar a su hermano. Porque hoy en día dice, usted me juzga. No, si usted está pecando, mire la bendición. Dios te puso al hermano para que mire en qué estás fallando. Pero el diablo te pone como errores. Me está juzgando. Es que usted está mirando lo malo. No, él está siendo una edificación. Juan confrontó a Herodes por su pecado y Herodes lo felicitó. No, Herodes quería matarlo a Juan. Tranquilo, cuando usted confronte a alguien con su pecado, esa persona mínimo va a querer su cabeza. Mínimo le va a decirle, váyase, no quiero hablar con usted. Usted no me cae bien. Oye, si usted es un instrumento de Dios, diga lo que tiene que decir. Pero qué triste aquellas personas que su hermano es un instrumento de Dios para que usted mire su condición con Dios y usted no me juzgue. Ya estudiamos la parte de juzgar. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo me está juzgando? Bueno, pero aquí Herodes quería matarlo, pero terminó poniendo a Juan en la prisión. Él quería matarlo, pero él temía al pueblo porque amaban a Pablo y lo consideraban como profeta, por eso no quiso matar a Pablo, digo a Juan. No quiso matar a Juan porque lo tenían como amado y como profeta. Entonces también Herodes no lo mató por miedo. No miedo a él, sino al pueblo. Solo lo privó en una cárcel mientras él estaba cumpliendo años. Hicieron su cumpleaños y la hija de la hija de Herodías, ella muy astutamente bailó y sedujo al rey, él quedó muy contento y él tontamente prometió darle cualquier cosa a esa mujer. ¿Cuántas veces usted cae en manos del diablo cuando usted tontamente promete cosas? Señor, no se mueva por emociones. ¿Cuántas veces usted tontamente le promete a personas por emociones? ¿Cuántas veces, o usted o nosotros, cuántas veces tontamente prometemos a alguien algo que después esa promesa nos cuesta? Su petición fue la cabeza de Juan en una bandeja. No fue su idea. Esa muchacha no tuvo la idea. La idea de quién fue, de su madre. ¡Wow! Ahora, otro punto que tengo que aprender de ese. ¿Quiénes me están influenciando para hacer el mal? ¿Qué persona me está influenciando? Esta muchacha fue influenciada por su mamá. Usted, como hijo de Dios, ¿quién lo está influenciando para que usted no dé el mensaje? ¿Usted es influenciado para callar o para hacer algo indebido? Esta muchacha fue influenciada por su madre. Y aún esta petición
hizo que el rey se entristeciera, se pusiera triste. Eso era como, significaba estar apenado ante las demás personas que están con él. Y él, con vergüenza, con la persona, dijo, bueno, accedió al deseo de esta muchacha y decapitó a Juan. ¿Usted ante quién cae para sus deseos? Herodes no tuvo los pantalones de decir, no, qué pena, no quiero, pero he movido a las circunstancias y movido a un juramento, le dio la cabeza. La acción de Herodes fue un ejemplo del rechazo de Jesucristo, dicen muchos. Al rechazar al mensajero de Dios, también estaba rechazando a Jesucristo, dicen unos. Pero cuando Herodes oyó la predicación de Juan, inmediatamente sintió un temor súbito en todo su cuerpo. Había hecho o había dicho o había mandado asesinar a Juan. Entonces asoció a Juan con Jesús, creyendo que él había resucitado. Pero aquí me dejó pensando, ¿de qué lo está acusando o de qué lo está acusando a ustedes el diablo? Porque él, por su pecado, inmediatamente, ¡ay, Juan! A veces nuestros pecados nos acusan. Cuando usted no tiene un pecado no confesado, ese pecado lo va a acusar. Pero a veces nosotros no le tenemos importancia a eso. Herodes había encarcelado a Juan, pero quiero que observemos hasta qué punto de vista o hasta qué punto de influencia tuvo otros en esa decisión. Su decisión fue porque él fue impulsado emocionalmente a tomar una promesa. ¿Cuál? Le gustó el baile. Y pídame todo lo que quiera. ¿Usted está movido o usted se mueve por las emociones? ¿Se está moviendo por las emociones? ¿Por las circunstancias? Cuando usted se mueve por las circunstancias, al que no le está creando es a veces a Dios. Porque usted se mueve por las emociones, no por la crear a Dios. Señor, no voy a ser fiel a ti porque la circunstancia está pesada. Entonces tengo que ir a hacer esto o aquello. A veces las circunstancias nos influyen. Herodes cayó en ese mal que muchas personas caen, en prometer. No prometamos nada. Créame, yo soy como un niño. A mí me dicen algo y yo sueño. Y a veces tengo que poner los pies en la tierra. A mí me han dicho unos amigos, no sueñe. Y yo solo sueño de Dios y ya soñé, no pasa nada. Pero no nos dejemos influenciar. Herodes procuró, por su imagen, no pronto decir, no quiero hablar de eso, pídame otra cosa. Él podría haber dicho eso, no, pídame otra cosa, eso no se lo puedo dar, o no quiero. Pero ¿cuántas veces usted y yo estamos movidos por familiares, por emociones y desalejamos a Dios? En vez de decir, no, qué pena, ahí no.
Ay, no, es que mi hija, mi hijo, mi esposo, si están haciendo o te están invitando a hacer algo que no va a glorificar a Cristo, ¿qué está haciendo usted ahí? Sí, va a ser lo mismo que Herodes, va a pecar. Porque mire que Herodes no por temor a la gente mandó a Juan a la cárcel, porque él quería matarlo. Temía la opinión de la gente. Hoy mucha gente le teme a la opinión de la gente en vez de temerle a Dios. Usted y yo le tememos a la opinión de nuestro familiar o de nuestras personas en vez de temerle a Dios. La única cosa que refrenaba a Herodes para matarlo era ¿qué? El temor de las personas, del pueblo, porque lo amaban. Hoy muchos no temen a Dios, sino a las personas. Uno podría decir que esta mujer parece tener a este hombre, Herodes el rey, bajo control, porque Herodes temía a esta mujer, porque más que al pueblo, porque mire que él encarceló a Juan. Y usted y yo, ¿a quién estamos temiendo? ¿A las personas o a Dios? Este relato triste nos revela que Juan fue decapitado. ¿Pero por qué fue decapitado? Porque llevó el mensaje de Dios. ¿Usted quiere ser decapitado por llevar el mensaje de Dios? ¿O quiere ser un Herodes? Que él influenciado por las circunstancias y las personas. ¿Usted es un Juan que no calla? Que usted dice, no, qué pena, ahí no voy, no me reúno. Que no me muevo. Yo no prometo nada. No me muevo por emociones. Mire que la voz del profeta dijo lo que tenía que decir. Juan intrépidamente advirtió al rey y lo llamó al arrepentimiento. Debemos tomar ese ejemplo de Juan. Juan llamó al pecado pecado y lo denunció. ¿Usted, como Juan, llama al pecado pecado y lo denuncia? ¿O se amolda como Herodes? Se deja influenciar y toma decisiones a la ligera. En lugar de luchar como un siervo de Dios y obedecer la palabra de Dios, Herodes rechazó a Juan y lo encarceló. ¿Usted es un Herodes? Que cuando Dios manda a un siervo de Él para que usted se examine y mire su condición ante Dios y se arrepienta y obedezca la palabra de Dios, usted lo único que quiere es matar a ese mensajero, quitarle la cabeza. Usted y yo a veces somos como Herodes. Queremos matar el mensajero. Queremos justificarnos. ¿Cómo nos justificamos? Me está juzgando. Y no veo que Dios me ama y por su misericordia buscó a alguien para que yo me examine
ya que en la intimidad no saco un tiempo para examinarme, Dios me avergüenza con mi hermano y me dice, oye, tu actitud no está bien ante Dios. En vez de eso, yo empiezo a orar y a cuestionar, es que Él me está juzgando. No, Señor, yo estoy fallando ¿en qué? Señor, como lo vamos a verlo después en el versículo 18, tengo humildad. Juan fue humilde. ¿Usted qué dicen? ¿Que Juan era humilde? ¿Cuál es la cita de este año, en este versículo, de este año? ¿Cuál? ¿Quién la dice? ¿Juan qué? Listo. ¿Qué dice? ¿Y quién la dijo? ¿Quién la dijo esa cita? Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Juan hizo su trabajo bien. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Usted y yo, ¿somos errores? Movidos por emociones, gente que nos influye para tomar decisiones y nos movemos. No es la gente, son las circunstancias. Hay mucha gente que no es fiel a Dios. Llámelo fiel en la parte espiritual, en la parte económica. Fiel a Dios por las circunstancias. ¿Usted es fiel a Dios? Como Juan. Juan dio el mensaje al rey y denunció su pecado. Yo no puedo hacer eso, porque si lo digo, tengo una cola de paja. ¿Sí me va a entender? Muchos piensan eso. ¿Usted cómo está? Como Juan o Herodes. Que Herodes quería matarlo, pero dijo, no lo puedo matar porque el pueblo ama a Juan. Y se frenó. Pero motivado o influenciado por su esposa, por la mujer que amaba, tomó decisiones. Usted, ¿por qué es influenciado para pecar? Muchos, la esposa, el esposo, los hijos, su concupiscencia. ¿A qué estamos llamados? Juan murió. ¿Por qué Juan murió? Porque le tocaba. No, Juan, ¿por qué murió? Por la servir al Señor. ¿Por qué? Por servir al Señor y sus convicciones. Listo, por ser fiel al Señor y sus convicciones. Muy bien. Usted me leyó el bosquejo, ¿cierto? Porque él murió, ¿por qué? Por ser fiel al Señor y sus convicciones. ¿Usted es fiel a Dios? Fiel a Dios y a las convicciones, y da el mensaje y no importa que le quiten la cabeza. Sí. A veces, dice Nubia, Él no quiere a veces, Él quiere siempre. Él quiere siempre. Y quiere que le diga, cuando usted haga eso, ¿sabe lo que va a hacer? La gente va a querer quitarse la cabeza de usted. La gente no va a querer hablar con usted. La gente va a evadirlo. Ay, no, ¿yo para qué lo llamo? No, ya no. Sí. Pero el Espíritu Santo dice, llámalo. Y uno dice, no, porque me va a ponerme a leer y a estudiar y a que... Llámalo. ¿Qué instrumento de Dios te ha puesto al lado que usted está menospreciando? Y busca el que te da contentillo. Y eso es lo que usted y yo a veces somos, errores. Tenemos el instrumento de Dios que nos llama y llama el pecado pecado y nos reargulle. Pero usted quiere somos como errores. No.
no, mejor no. Mejor yo me voy influenciando a mi amada. Y yo la tengo contenta. Entonces encarcelemos al mensajero de Dios. Muchos dicen eso. Ay, no, me confrontó y yo no puedo dejar eso. Ay, entonces encarcelemos al mensajero de Dios. No lo llamemos. No le consultemos. Callémoslo. ¿Sí? Somos errores. Y tenemos el descaro de decir: Señor, yo te amo. Tenemos que decir el descaro: Señor, yo te sirvo. Partida hipócrita somos. ¿Por qué? Porque tenemos el mensaje de Dios, pero queremos vivir como errores, agradando a la gente que amamos, que la carne nos llama, y no agradamos a Dios. Tememos a la gente. Ay, le tengo miedo porque mi hermano me quita el beneficio, o mi papá me quita la bendición. Que se la quite. ¿Usted no tiene a Cristo? ¿Usted de quién depende? Pero muchos somos como errores. Ay, caemos a heroías. Sí, caémosla. Pero no creemos a Dios. Ay, vámonos. Disfrutemos, démosle complacencia a la carne como errores. Ay, mire cómo baila esa muchacha. Y cuando bailaban esa muchacha eran casi desnudas también. Y eran bailes eróticos. ¿Quién sabe qué haría esa muchacha? Pero le fascinó. No, yo sigo allá mirando, ay, deleitándome. Pero si llega mi hermano el que me dice: oye, lo que tú estás haciendo, lo que estás mirando, te está moviendo la carne. Me dañó el paseo, me dañó la película, me dañó la fiesta de cumpleaños, me dañó la reunión familiar. Y quiere usted agradar a las personas, menos a Dios. Pero que no me quiten la cabeza. Pero yo amo ¿a quién? A Dios. Hipócritas. La muerte de Juan el Bautista fue porque él fue fiel ¿a quién? A sus convicciones. ¿Usted es fiel a Cristo y a sus convicciones? ¿O usted es un hipócrita más del montón que dice amar a Cristo, pero en su casa es un infierno pequeño? Fácil decirlo. Esta porción es tan fuerte que muchos no quieren tomarla. Quieren verla como la muerte de Juan. Pero Juan murió porque fue fiel a Dios. Y usted dice: Señor, yo te serviré. Yo estoy crucificado. Yo le daría la vida, mi trabajo. Puro cuento. Porque usted ya se levantó a las 5 de la mañana un domingo, ya está poniéndose de mal genio. Y está viniendo acá. Si debía ponerse feliz, porque viene a recibir palabra de Dios. Porque es un momento para alabar a Dios. Debe venir feliz. Que vienen así. Y yo digo: además, chica, ¿cómo vienen tan felices? Usted, esa pregunta, hagámosla. ¿Usted puede morir como Juan por amor a Cristo? ¿Y sabe que me van a contestar? Sí. No puede morir a sus deseos. No puede morir a no agradar a su familiar. Ya le va a decir que sí va a morir por Jesucristo.
No sé usted y yo. Pero tómese este ejemplo, Herodes o Juan. Y usted, con sus hechos, ¿quién es? ¿Herodes o Juan? Pocas palabras. Si lo odian, va más o menos como Juan, porque usted está haciendo bien el trabajo por Cristo. Si una persona que odia a Cristo y no quiere saber nada de Él, y que lo calumnia y trata mal a Jesucristo, le dice a usted que usted es el amigo, tenga un interrogante si usted ama a Cristo. ¿Sí me va a entender? Sí. Perdóneme. Porque usted, una persona que no quiere saber nada de Cristo y lo llama a usted su amigo, es porque usted no ha reflejado a Cristo en su vida. Porque esa persona no lo quiere a usted ni tampoco pintar. Pero vaya a mirar si usted está haciendo comedores, complaciendo a ese ser querido. Es entre ustedes y Dios. Padre Celestial, gracias.